El doctor Hernán Garrido Leca, él es ex ministro ministro de Vivienda, Transporte y Comunicaciones, ha hecho grandes aportes con respecto al al país, y hay una faceta muy importante que muy pocos conocen, ¿no? El doctor Garrido Leca también es inventor, ¿no? Tiene, creo que si no me equivoco, 5 a 6 patentes, ¿no? Y patentes muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con ese ganchito para agarrar el hielo del whisky, ¿no? Que sé que él ha sido el inventor de eso, y tiene otro que seguramente nos comentará un poquito al respecto. Pero hoy vamos a conversar sobre un tema muy, muy importante que, como mencionaba en el preámbulo, muy pocos lo tocan, se ha escrito algunos libros al respecto, Hernando de Soto ha teorizado también, ¿no? Con respecto al tema de los informales, particularmente lo hemos dicho también que informales, de manera peyorativa, hablamos de los informales, pero en el tema informal hay un tema muy amplio que conversar, y el doctor nos trae una propuesta de trabajar y dejar trabajar, ¿no? Y tiene mucho que ver, coincidimos ahí, por ejemplo, con respecto al tema del Estado. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Radio César. Latino 104.1. Buenos días, César. Un gusto dirigirme a la audiencia en Huacho y en todo el Perú. Gracias por la invitación. Doctor, usted le he escuchado en varias oportunidades comentar al respecto de los informales, una propuesta importante. Estuvimos revisando algunos documentos y también algunos vídeos, y me gustaría pues que nos comentara de qué se trata este programa, en qué consiste y cómo podríamos viabilizarlo, porque tengo entendido que lamentablemente todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado por parte del Estado han fracasado. En lo último tenemos la ley de las MIPES, ¿no? Que lamentablemente, la 28015, que lamentablemente creo que a 2.000 microempresarios habrá formalizado y no más, ¿no? Entonces creo que todos los esfuerzos realizados en ese sentido han sido inocuos, no han dado los resultados esperados. ¿Por qué cree usted, doctor Garrido? Bueno, Einstein decía que la definición de locura es insistir en hacer lo mismo esperando resultados distintos. Y desde que yo tengo uso de razón, el Estado peruano ha insistido en hacer exactamente lo mismo, formalizar a los informales. Y yo creo que todo esto parte de 3 errores básicos respecto a la mal llamada informalidad en el Perú. El primero, y creo el que es más fácil de comprender inmediatamente, es una pregunta que yo me hago y le hago a todos los que nos escuchan hoy, a los que nos están viendo a través de Facebook. La pandemia ha desnudado la realidad de la economía peruana. Todos sabemos que hay un gran sector de la población que vive al día, que tiene que recursearse. Recursearse es un verbo peruano. Nosotros tenemos que salir, la gran mayoría de peruanos, a distintos niveles, en distintas ciudades, a buscar el día. No hay trabajos estables, formales, como uno ve en las películas. El Perú real es un Perú en el que el 70% de la población está vinculada a este mal llamado sector informal. Y ahora ha crecido, doctor, ya no es 70%, ya está bordeando. Probablemente sea más. Con solo Lima, con 2.700.000 desempleados adicionales y 1 millón de venezolanos en el país, obviamente solo entre Lima y eso tenemos 3.700.000 personas que han pasado a engrosar las filas del desempleo en el país. Pero yo me pregunto y le pregunto a ustedes y a ti, César, ¿cómo es eso que le llamamos informales, ¿no?, al 70% de los peruanos, al 70% de la población vinculada, de la población económicamente activa, realizando actividad económica? Y los otros son formales, ¿correcto? Eso es lo formal, eso es lo normal. Hay una carga peyorativa, incluso yo diría despectiva, en el término informal. Es por eso que yo, formulando una propuesta a nombre del Partido Aprista Peruano, he dicho que vamos a empezar, el APRA por lo menos, a hablar de 2 sectores en la economía peruana, el sector formal y el sector normal. Porque si esto es el 70%, esto no es anormal, esto es lo normal. Lo que es anormal es el sistema legal que impide
que esta gran masa de la población sea incluida en la vida económica normal del país. Entonces, en vez de hablar de formalizar, nosotros queremos hablar de normalizar la normalidad. Es decir, no tiene que cambiar la realidad. Creemos que esto es una cuestión de un conjuro, abracadabra, y como si tuviéramos un poder de que la palabra se convierte y voltea la realidad. No, esa es la realidad. Claro, entonces, o también, doctor, el Estado piensa o cree que a punta de decretos va a gobernar un país. Y eso es un error, ¿no? Bueno, la fuente del derecho, históricamente la principal fuente de derecho es la costumbre, la realidad. Aquí estamos tratando de hacer pasar una realidad que es un gran cuadrado, ¿no?, por un marco legal que es un pequeño círculo, hace 200 años. Entonces, si eso no es así, ¿no?, lo que tenemos que hacer es cambiar el marco legal, ¿no?, y reconocer la realidad. Entonces, número uno, el Perú tiene dos sectores, el sector formal y el sector normal. Y creo que eso también dignifica a todos esos peruanos que día a día salen a trabajar y lo único que quieren es que el gobierno trabaje y que los dejen trabajar. Y ahí yo quisiera acuñar, partiendo de tu razonamiento, que me parece muy válido, doctor, es que en el sector normal, que hay que llamarlo a partir de ahora sector normal, dentro del sector normal tenemos dos subsectores importantes. El pueblo sobreviviente, que tú lo mencionas, que es el que sale al día a día, que es el tamalero, el salchipapero, el de la bodega en la esquina, el lustrabotas, el ambulante. Claro. Correcto, ese es el pueblo sobreviviente. También podríamos denominarlo la superstite, correcto. Y luego el pueblo emprendedor, que quiere los primeros, los que hemos sido emprendedores, porque yo te puedo decir, doctor, que yo he sido del pueblo sobreviviente, superstite, y también he sido emprendedor. Pero cuando uno quiere emprender, lo que es lo primero que se encuentra, todas las barreras legales, permisos, licencia de funcionamiento, registros, autorizaciones, certificaciones, y si no existe, porque si tú quieres competir en el mundo formal, volvamos a ese otro 30%, realmente no lo puedes hacer. Entonces te chocas contra la pared y lo que te queda es ir eludiendo a la ley para ir avanzando poquito a poquito. ¿Qué es lo que hace el emprendedor? Bueno, ahí me permite, eso me da pie, César, para pasar al segundo error en la percepción del sector normal de la economía. Es creer que el mundo se divide entre formal y normal como dos mundos separados. Y eso tampoco es cierto. Todos tenemos un grado de normalidad y un grado de formalidad. El empresario que se queja de que a él le cobran impuestos y a este gran sector normal no, que la SUNAT está detrás de él y no del gran sector normal, yo le diría, mire señor, usted, por ejemplo, cuando se lustra los zapatos o le lavan el auto, pide factura. Entonces, ese ya es un grado de normalidad. Y vamos hasta el otro extremo. Y en esta distinción, que creo que es una distinción muy valiosa entre los superstites, los que sobreviven, los que se recursean porque no tienen otra alternativa, de ahí salen emprendedores que después hacen empresas. Yo estoy de acuerdo que hay dos tipos de perfil en ese gran sector de la economía, que es el sector normal. Pero lo primero que hay que entender es que es un continuo. Muchos empresarios, precisamente ante el acoso del municipio, que es uno de los grandes enemigos, los municipios y los gobiernos regionales, pero sobre todo los municipios, te cierran el negocio y encima te quiere que le paguen sus impuestos. Por eso, entonces yo creo que ahí hay una gran reforma que hacer, porque en nombre de la centralización no podemos permitir que no se le deje trabajar al pueblo. Yo insisto que nosotros queremos gobierno nacional y gobiernos municipales y regionales que trabajen y dejen trabajar. Ni siquiera estamos pidiendo que nos regalen nada, no queremos ni bono, simplemente queremos reglas claras y que nos dejen trabajar. Así es. Y lo tercero es, muchas veces el sistema financiero que tenemos tampoco es un sistema oligopólico, para empezar, que está perpetrando esta exclusión financiera. En el Perú solo el 40% de la población está bancarizada. Y eso no es culpa de la población, es culpa de los bancos.
que no hacen ellos solo quieren el crédito papaya, César. ¿Cuál es el crédito Así papaya? es. Tráeme acá tu Infocor y si no tienes nada protestado, te doy el crédito y si no, eres un apestado. Así es. Eso no es así. Yo creo que la verdadera revolución en el sector financiero la hacen las cajas, las cooperativas, las EPIMES, que se dan el trabajo de irse al mercado, ver cómo estás vendiendo, quiénes son tus proveedores, o se van a tu casa y preguntan, ¿este es borracho, no es borracho? ¿Cómo se lleva con su esposa? ¿Es un tipo serio? ¿No? Y en base a eso le dan el crédito. El crédito viene de creer. Así es. Entonces, en la medida que nosotros no reconozcamos, por ejemplo, en Huacho, imagínate, en una esquina hay una peluquería. Esa peluquería tiene un local alquilado, tiene un letrero, hace años está en esa esquina, seguramente quienes nos escuchan ya tienen un nombre en la cabeza, proveedores, y ese es prácticamente una empresa familiar, que es un concepto que en el Perú viene pues desde épocas precolombinas. El ayo era la familia extendida. Y en esa empresa trabaja la señora, la cuñada, la nuera, probablemente el padre de familia ayuda, todos trabajan ahí. Y sin embargo es una empresa que no está inscrita en registros públicos y por eso el Estado no la reconoce como empresa. Sin embargo, si ustedes ven hoy día en el diario El Comercio, en la sección avisos económicos, en la sección 115, van a ver una cosa que se llama traspasos. Y se traspasa la pollería, se traspasa la sanguchería, se traspasa la cabina de internet, se traspasa la peluquería. ¿Cuál es la prueba de eso? Los abogados hablan de primacía de la realidad, los economistas decimos que es teoría de las preferencias reveladas. Si hay un mercado que existe, en el cual estas empresas están ahí, pues son empresas en marcha, se compran y se venden a través de traspasos, ¿no? Y se transan, ese mercado existe y la legislación peruana, la realidad virtual que han creado nuestros demagogos de la ley, no las reconoce. Y así como pasado en el pensamiento de Hernando de Soto, en el primer gobierno de Alan García, se reconoció la propiedad a través de COFOPRI y en el segundo gobierno, en mi gestión, entregamos como ministro de Vivienda 750.000 títulos de propiedad porque reconocimos la propiedad de la tierra que estaban ocupando muchísimos ciudadanos en el Perú para que tengan un patrimonio. Yo creo que la propuesta es reconocer a todas esas empresas en un sistema que tiene que ser como era COFOPRI, ágil, que se base en la realidad y diga, bueno, señor, usted tiene una peluquería, sí, bueno, yo la voy a reconocer a usted como empresa y le voy a dar inclusión financiera. Le vamos a dar acceso al crédito. Inclusión económica y inclusión financiera. La inclusión económica es reconocer esa peluquería como una empresa. Es una empresa. El hecho de que no esté registrada en los registros públicos y que no tenga un balance con activos no significa que no es una empresa. Hay que darle reconocimiento de empresa a la inclusión económica para darle la inclusión financiera. Y en realidad todo eso pasa por un nuevo concepto que también propongo a través de las ondas de este programa al país. Es la empresa familiar de responsabilidad limitada. Y esto está en el concepto que hoy lo estamos viviendo en la pandemia. Una familia, una empresa. Ese es mi hashtag. Una familia, una empresa. Hoy en día en cada hogar peruano están haciendo tortas, algunos han comprado, están comercializando mascarillas, otros alcohol, otros están haciendo pan, están confeccionando mascarillas, ropa. Bueno, ese es el espíritu peruano. Claro, pero ese es el emprendimiento. Estados Unidos es un país muy grande porque supo reconocer muy tempranamente esto, la capacidad de innovación. Tú me hablabas de los inventos. Yo tengo la suerte de haber podido patentar 8 inventos distintos. Pero la gente tampoco tiene la opción a patentar sus ideas. Pero yo he visto en las calles del Perú y en las pequeñas fábricas, en los talleres hay inventos, todos los días hay innovación. Entonces tenemos que darle acceso también a la propiedad intelectual. Doctor a todos los peruanos. Sí, César. Pero si queremos patentar, que yo he tratado de hacer alguna vez, por ejemplo, patentar mis metodologías, herramientas que he creado propios en mi trabajo como asesor de sistema de gestión, los ISO 9001, pero te cuesta 3.000 soles patentar una cosa, Hernán.
sea, es carísimo también patentar cualquier cosa. Bueno, y tú lo sabes eso mejor que yo, pero lo has vivido. eso es parte de los programas de inclusión financiera e inclusión económica que estamos planteando. Mira, el APRA siempre fue un frente único de trabajadores manuales e intelectuales. La piedra angular del pensamiento aprista es el espacio-tiempo histórico, es decir, yo me voy adaptando a la realidad. Si Víctor Raúl Haya de la Torre pensó eso hace casi 100 años prácticamente, 100 años. Nosotros hoy día estamos planteando una cosa distinta. Estamos planteando darle voz al sector normal de la economía, normalizar la normalidad, acabar con los abusos de los gobiernos municipales. Y te insisto, queremos gobiernos que trabajen y dejen trabajar. Queremos llevar adelante el concepto de una familia, una empresa. Hernán, ¿y tú no crees que el informal es el Estado? ¿Tú no crees que el Estado es el informal? En realidad el Estado ha sido incapaz de comprender este problema. Se ha avanzado, como te digo, primero en comprender lo que era la formalización de la propiedad. Y ese fue el primer avance que se ha hecho gracias al aporte intelectual de Hernando de Soto y después al desarrollo en el gobierno, primer y segundo gobierno del presidente Alan García. Como te digo, en el segundo gobierno 750.000 títulos de propiedad. Lo que estoy proponiendo es profundizar en eso. Por eso fue un reconocimiento de la realidad. Tú debes conocer gente, y quienes nos escuchan conocen gente que vivía en su predio 30 años, 40 años y no tenía título de propiedad. Bueno, así como el Estado fue capaz de entender que era imposible penetrar esa maraña para que le dieran un título de propiedad, vamos a continuar en esa línea. Y lo que estoy proponiendo es, vamos a reconocer las empresas que ya existen. Vamos a hacer inclusión económica e inclusión financiera. Y de nuevo, yo estoy seguro que hablo por la gran mayoría de peruanos. Nadie quiere que le regalen nada. Este gobierno que dice que regala bonos, etcétera, todos quieren una ayuda. Pero lo que la gente quiere es que la dejen trabajar. Así es. Que el gobierno trabaje, haga su chamba, compre ventiladores, compre camas UCI. ¿Cómo es posible que falte oxígeno? Esa es la chamba del gobierno. A nosotros que nos dejen trabajar. Que no nos corretee la SUNAR, que no te esté correteando el municipio que te piden licencia y te cobran impuestos como si estuviéramos en Suecia y te dan el servicio como si estuviéramos en Uganda. Entonces, es simplemente eso, que te dejen trabajar. Entonces, ahí hay varios conceptos. El primero, queremos un Estado fuerte, pero que sea pequeño, ¿no? Que rinda cuentas, tecnológico. Yo creo que esta pandemia, uno de los efectos positivos, ha mostrado lo que se puede hacer con la tecnología y esta propia conversación es una prueba de ello. Queremos un Estado que además esté al servicio de los ciudadanos, pero sobre todo que trabaje y deje trabajar. Segundo, tenemos que hacer parte de nuestro programa como país la lucha contra toda forma de monopolio y oligopolio. Eso no es una economía de mercado, esos son abusos de posición de dominio. Y el Perú está lleno de oligopolios. Y ahí, Hernán, yo te digo lo siguiente, ¿no? Empresariado peruano, hablemos del gran empresariado peruano, no es un empresariado, es un empresariado, pero que vive, que trabaja y vive en el Perú, trabaja en el Perú, pero que sus ganancias las gasta en afuera, ¿no? Tenemos un empresariado traidor, diría yo, de alguna manera al país, porque yo quiero reciente recordar que en el primer gobierno de Alan García, el primer gobierno aprista, nuestro gobierno, el dólar MU, ¿por qué fracasó? Fracasa porque se le da el dólar MU a los empresarios y los empresarios traidores, en vez de invertir, lo que hicieron fue gastarse la plata en otras cosas o llevársela afuera. Muy parecido a la Correctiva. En Reactiva está pasando exactamente lo mismo. A ver, ahí permíteme discrepar contigo. Yo creo que hay grandes empresarios en el Perú. Y hay empresarios que han empezado como subpércites, pasaron a ser emprendedores y hoy día son empresas multinacionales. Tiene los Añaños de Cola Real, que nacieron en Ayacucho. Tiene a los señores Flores de Topitop, que vienen de Huaytará, en Huancavelica. Y así te puedo hablar de muchas familias. Huancaruna también, ¿no? Huancaruna. Bueno, Olivia Huancaruna, mira, hay muchas familias que se han hecho desde abajo
los propios señores Rodríguez de Gloria empezaron, eran los camioneros que le transportaban a los señores Berkemeyer la leche y vieron la oportunidad. Entonces el Perú está lleno de historias de éxito y ojalá hubiera más empresarios como ellos. Ciertamente lo que hay un grupo de empresarios mercantilistas que lo que quieren son prebendas del Estado. Así es. Y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener la prebenda y aceptar los abusos del poder político. Hace poco, cuando la CONFIEP quiso hacer un pronunciamiento en contra del gobierno, muchos de esos grandes empresarios que no son la clase de dirigentes, sino la clase de encima, ¿no? No fueron capaces de decir al gobierno hasta acá nomás. Y este es un gobierno, en realidad todos ahora están decepcionados, pero si vemos el récord de los últimos 5 años, a partir del final del gobierno del señor Ollanta-Humala, han devuelto al Tesoro en los últimos 5 años 22.300 millones de soles por año. No sabemos gastar. No han sido capaces de gastar, son o por cobardía, o por incapacidad, o por ambos. El presupuesto de salud del Perú de este año era más o menos 18 millones de soles. Es decir, en los últimos 5 años han devuelto 6 veces el presupuesto de salud, 6 veces. Pero como hay un oligopolio mediático que impide que estas cosas las conozca el Perú entero, vivimos a la sombra. No solo nos ocultan el número de muertos, nos ocultan cosas como esta, la plata que devuelven porque no son capaces de gastar. Yo no me imagino a ningún presidente, ni siquiera de los últimos que hemos tenido, más allá de los problemas que puedan tener, permitiendo que falte oxígeno en el Perú, permitiendo que falten camas UCI. Miren, el tema de la vacuna, por ejemplo, ahora están felices hablando de la vacuna. Si ustedes revisan las redes, hace 5 meses yo personalmente propuse que el Perú comprara la vacuna, que pusiese una orden. Oye, no está lista la vacuna, tú ponle la orden nomás que cuando esté lista te la entrego. Claro. Han pasado 5 meses, ahora estamos pues a la mitad de la cola. Entonces, es inadmisible. Hace un rato hablaba con el tesorero de la Sociedad Nacional de Industria. Le han propuesto a la ministra Massetti en 35 días poner 60 plantas de oxígeno en todo el Perú, en 35 días. Quiero ver que le contesten, porque también hay un sesgo ideológico en el anterior ministro de Salud que no quería trabajar con el sector privado. El ministro muerte. Tú lo has dicho. Espero que ahora la doctora Pilar Massetti, por la que guardo el más profundo respeto, he sido ministro con ella era ministra del Interior cuando yo era ministro de Vivienda, sepa aprovechar este apoyo del sector privado, porque también hay un sector privado, ¿no? Está el propio presidente de la Asociación Nacional de Industrias, el señor Márquez, su tesorero, el señor Gleiser, que son gente que también se ha hecho de la nada y que hoy quiere aportar al Perú. Claro. Entonces, escuchemos pues a la gente que sabe y toma decisiones. El cáncer, miren, el virus más terrible aparte del coronavirus es el virus de la decidofobia. El miedo a decidir. Sí. Es inmoral que una persona que tiene miedo a decidir ocupe un cargo en el Estado. Porque su no decisión cuesta vidas. Hay muertos. Hay una relación directa entre falta de oxígeno, entre falta de ventiladores y muertos en el Perú. Y si no lo compran ahora y lo compran en 35 aquí, días, va a haber muertos. Hernán, te cuento para tu Parque Slots. Aquí en Huacho se ha tenido que hacer una colecta pública para poder construir una fábrica, una planta de oxígeno. El gobierno regional es incapaz de poder haber construido una planta de oxígeno. Y en su defecto, el gobernador regional hace un abono de donación de su bolsillo de 10.000 soles, ¿no? En muestra de su incapacidad de poder gestionar una planta de oxígeno para cada provincia. Cuando el gobierno regional, cuando el gobierno regional, sí. Convoco un concurso para que me vendan oxígeno. Yo voy a comprar tanto oxígeno en los siguientes 180 días o los siguientes 2 años. Yo les pongo el contrato. Ustedes vayan, consíganse, construyan las plantas, porque lo van a hacer más rápido que yo. Yo les pongo el contrato y me comprometo a comprarles el oxígeno. Vayan y corran. Y el que me lo venda más barato, a veces se lo voy a comprar. Y se acabó. Esto se resuelve, como dice el señor Gleiser de la Sociedad Nacional de Industrias, en 35 días. Claro, han pasado 150. Ojalá lo hubieran pensado antes
y el gobierno hubiera aceptado. Pero es realmente preocupante. Mira, hay que tener una visión disruptiva. Por ejemplo, en el tema de la inversión y la reactivación económica, yo creo que hay otro gran paso que dar. Se discute mucho sobre la minería en el Perú. Yo lo que propongo es entregarle la propiedad del subsuelo a las comunidades campesinas. Es decir, que ellos sean los dueños, porque en el Perú hay una separación en la propiedad que está encima de la tierra y lo que está debajo. Entonces las comunidades campesinas son dueños de la superficie y las concesiones y el mineral se le entrega a... Pero no lo de abajo. Bueno, vamos a crear 1 millón de millonarios y entreguémosle la propiedad del subsuelo a las comunidades campesinas. Se acabó. Va a haber 1 millón nuevo de millonarios en el Perú. Perfecto. Esa es una manera de redistribuir el ingreso. Ellos decidirán si quieren o no quieren que se haga Tía María, si quieren o no quieren que se haga Conga. Y así decidiremos a partir de ahora. Entreguémosle a la gente el poder de decisión. Un gobierno que trabaje y deje trabajar. Listo, se acabó. Creo que tenemos que de ser disruptivos en la manera de enfrentar los problemas del Perú. Y hay el problema central que es este gran mundo normal que el Estado se resiste, es un Estado del siglo pasado, un Estado que no ha entendido, y lo hablo habiendo sido parte del Estado. Nosotros no fuimos capaces de entender esto en los gobiernos anteriores. Yo hablo como aprista. Avanzamos en el tema de la propiedad. Pero claro, ahora esto ha puesto en evidencia lo que hay que hacer. Hay que profundizar en esa línea revolucionaria. Esa línea vamos a reconocer la propiedad y vamos a reconocer a las empresas, a todas las empresas que hoy existen en el Perú. Doctor, pero sí, como tú bien has dicho, nosotros nos formamos por la dialéctica, por la realidad, por la primacía de la realidad. Por lo tanto, pensar también que vamos a solucionar los problemas del Perú en un gobierno sería utópico. Estos son proyectos de largo aliento, de 20, 30, 40 años. Entonces yo pienso, y la gente tiene que saber esto también, que lo que se hizo en el gobierno aprista es 5 años de gobiernos, hizo una parte importante de infraestructura, colegios, hospitales, carreteras, se hicieron el Tratado de Libre Comercio, se hicieron muchas cosas. Pero no es suficiente si esto no se prolonga en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces los gobiernos que han venido después no hemos avanzado, hemos retrocedido. Y ese es el tema que hay que entender, ¿no? Como bien dices tú, no se pudo entender cosas en ese gobierno, sin embargo, se va teorizando, se va analizando y se va haciendo nuevas propuestas que vamos a ir acuñando en el camino. Entonces, a lo que voy, el acuerdo nacional deberíamos ser una institución con mayor peso, para que los gobiernos que vienen de manera sucesiva, pues tengan una línea de acción y que no venga cada improvisado y haga lo que será la gana, ¿no? Que es lo que más o menos... Bueno, el otro día un compañero amigo mío, Aurelio Pastor, decía, así como no puede haber fútbol sin futbolistas, no puede haber política sin políticos. Este grupo que ha dominado la escena política en el país en los últimos años, los llamados caviares, cuya expresión ha estado en los últimos administraciones del Estado, se esforzó por destruir la imagen del político con oficio. Para gobernar hace falta oficio, hay ciertas competencias. Para ser médico uno tiene que aprender y tiene que estudiar. Para hacer política, para gobernar es igual. Hay que tener oficio. Yo no me imagino, pues, a una persona que tiene conocimiento de gestión pública enfrentando los problemas tan primarios que estamos enfrentando en este momento. Hace 6 meses sabíamos que iba a faltar oxígeno, que iba a faltar ventiladores, que iba a faltar medicamentos. Y eso está tapando otro gran problema que se está acumulando. Porque como todos los hospitales han pasado a atender el problema de la pandemia, lo que es la atención primaria de salud, que es la base para que los peruanos no se enfermen, que es la chamba del ministro de Salud. La chamba del ministro de Salud no es curar a los peruanos, es que los peruanos no se enfermen. Si se enferman, los curan. Preventivo. El tema preventivo. Por eso. Pero ¿qué está pasando con todos los controles prenatales, con los controles de los niños,
¿no? De su crecimiento, si están anémicos o no están anémicos, todos los que tienen enfermedades crónicas, hace 6 meses no pueden ser atendidos. Así es. Porque todo es COVID ahora, todo es COVID. Las vacunas. Todo es COVID. Vamos a tener un rebrote de la polio a este paso. O sea, tenemos que realmente pensar qué está pasando con la tuberculosis que estaba creciendo. Ahora que va a haber de nuevo muchos peruanos que habían alcanzado un nivel de ingreso que les permitía llamarse a sí mismos clase media, van a volver a ser pobres. Entonces, hay todo un tema que en el corto plazo que es enfrentar la pandemia. Lo que pasa ahí, Hernán, compañero, lo que pasa ahí es que eran de la clase media, pero han sido invitados a la clase media, porque ahora los han invitado a salir de la clase media. ¿No? Clase media vulnerable. Okay. Es decir, que sabíamos que ante cualquier golpe podían volver a ser pobres. Pero durante el primer año que se retrocedió fue el último año del presidente Humala. Por primera vez los pobres crecieron en 300.000 personas. Hasta ese momento, durante los últimos 20 años, la pobreza se había ido reduciendo. Sí. Pero lamentablemente, pues, la falta de oficio, insisto, la decidofobia. La inexperiencia, claro. La inexperiencia. O sea, si no has manejado un municipio, no has tenido experiencia de gobierno, o no has manejado una empresa y no sabes decidir, no te rodeas de lo mejor, tienes un discurso excluyente, ¿no? En el cual no llamas a la gente que tiene experiencia. Pero paradójicamente, Hernán, paradójicamente, los pocos funcionarios que están haciendo bien las cosas en este gobierno son apristas, compañero. ¿Sabía eso, no? Bueno, el hospital COVID, que tiene 500 camas, 100 camas UCI, que funciona como un reloj, el sábado pasado sacaron de alta a una señora de 103 años. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Tanto el director general del hospital como el director médico son apristas. Lamentablemente falleció, pero el hombre que era el ángel del oxígeno, ¿no? Fue un hombre que entregó su vida y era aprista. Y así podía seguir hablando de gente que ha sabido manejar las cosas. Todos estos improvisados, mire usted, compañero, el tema de Arequipa. El gobierno regional de Arequipa es un desastre. Es un desastre, da pena ver a Arequipa así. El otro día el señor llamando a su amigo Putin, ¿no? Para que le den la vacuna rusa. Que en realidad la vacuna, insisto, es algo que hace 5 meses pudimos hacerlo. Usted, no, pero ya lo están haciendo, ¿por qué critican? Oye, ¿cuántos muertos ha habido en 5 meses? 50.000. Ya estamos llegando, ya estamos en 50.000 muertos. Pero si hubiera tenido el oxígeno, si hubiera tenido los medicamentos, si hubiera tenido... No se hubiera muerto. Claro, estoy llorando sobre la leche derramada, sí, pero le exigimos al gobierno que trabaje y que deje trabajar de nuevo. Eso es. Sí, es verdad. Eso es verdad, Hernán. Sí, eso es verdad lo que tú dices, porque está demostrado que cuando el gobierno no se entromete, no está persiguiendo a este sector normal que tú lo denominas y que yo lo llamo al emprendedor, al superstite, el país ha crecido, el país crece, genera sus propios ingresos, no necesitan del gobierno. ¿Tú crees que, como le digo, tú crees que la gente está esperando que le den el bono 1, el bono 2, el bono 3? No, para nada. La gente Uno no puede esperar a que se lo den, además, ¿para qué va a ir a contagiarse? Así es. Entonces, lo que quiere es que lo dejen trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos? No se trata tampoco que no contribuyan al bienestar de todos y a que haya mejores hospitales, etcétera. Pero lo que hay hoy son trabas. Espantan. Es decir, el sector normal de la economía es el otro lado de la moneda a un Estado que no ha sido capaz de entender que el que tiene que cambiar es él y no la realidad. ¿Te das cuenta? Así es. Es de la realidad, cambia tú. Ya te has dado contra la pared. Por eso yo lo llamo al Estado informal. El Estado tiene que formalizarse más bien. Para que el Estado vamos a ponernos de acuerdo, el Estado tiene que normalizarse. Ok, ya está. El Estado tiene que normalizarse para llegar a ese sector, al gran sector. Al sector normal de la economía. Vamos a normalizar el Estado para normalizar la normalidad. Perfecto, está bien. Listo. Ahí está, estamos de acuerdo entonces. Es verdad, doctor, de verdad yo estoy muy, muy contento de tener esta conversación.
Yo pienso y estoy convencido que deberíamos tener más de este tipo de charlas al interno del partido, porque es el APRA, compañero, que debería liderar, ojo, el APRA debería liderar este nuevo proceso de cambio, este nuevo proceso hasta de refundación de la República. A un año del Bicentenario, hemos 200 años, claro, 200 años en la historia no es mucho, como que recién estamos saliendo y nos estamos conformando como una república, pero hay muchos vicios que nos han dejado de la época de la conquista, el virreinato, que lo hemos heredado, como tú bien has dicho, pero que lamentablemente no hemos sabido descifrar, decodificar para ser un país con ciudadanos verdaderos, reales, y que aprendamos también nosotros a ser mucho más empáticos con nuestra población, ¿no? Bueno, y hay cosas que tenemos que aprender, ¿no? O sea, el APRA y yo mismo abracé con mucho entusiasmo la descentralización y la regionalización, que en realidad fue una departamentalización y no una regionalización, ¿no? Y hoy día vemos que los gobiernos regionales también son un fracaso. Es decir, creo que tenemos que repensar algunas cosas. Pero yo creo, habiendo sido ministro de Salud, que, por ejemplo, descentralizar la salud es un error. Creo que tenemos que tener una sola política nacional de salud, un solo comando de salud, precisamente no solo para situaciones como esta, sino que no puede haber pues 24 protocolos de cómo atender una enfermedad. Tenemos que comprar centralizadamente, como hicimos en el gobierno del presidente Alan García, para poder rebajar los costos de los medicamentos. El gran comprador de medicamentos en el Perú es el Estado. Si bien es cierto, hay un oligopolio en las farmacias, si el Estado, que tiene 7.500 establecimientos de salud, usara eso para vender los medicamentos al precio justo, el otro que tiene que competir tendría que venderlo al precio justo. Oferta y demanda. Oferta y demanda. El Estado es tremendo, pero esta atomización de las decisiones es un error. Una de las cosas que creo que tenemos que darnos un golpe en el pecho y reconocer es que por lo menos, miren, en vivienda es todo lo contrario. También he sido ministro de vivienda. En vivienda está bien la descentralización porque una obra de agua y desagüe en un distrito mejor la maneja el alcalde que del gobierno central sentado en Lima. Claro. Y ahí sí tiene que haber descentralización. Pero descentralizar la educación y la salud creo que ha sido un error. Pero en partes, a ver, sí, también coincido con lo que mencionas, que la regionalización, yo no pienso que haya fracasado, yo pienso que volvemos al tema de los caviares, ¿no? Que han destruido la clase política, ¿no? A los que mejor hacen las cosas, al que tiene oficio, como tú dices, y que teníamos en un momento en la región, acá en mi región, Lima Provincia, ¿no? Los famosos independientes, ¿no? Que dicen, no, el político es el ratero y el independiente nosotros somos los honestos. Pero ¿qué se ha demostrado? Que los independientes son más rateros que han salido más rateros que lo que habíamos antes. A ver, te voy a hacer recordar algunos eslogans de campaña y tú me dices quién es. Honestidad, tecnología y trabajo, ¿no? ¿Así era? Fujimori. Después hubo otro que decía honestidad para hacer la diferencia. Limpias. Honestidad para hacer la diferencia. Bueno, ahí están. La lucha contra la corrupción, ¿no? Humala. Bueno, manos limpias. En fin. Todos resultaron, y todos están presos. Bueno, y lo que hicieron con nosotros fue lanzarnos con el oligopolio mediático que actuó de sicario de todo este gran grupo caviar, ametrallarnos, dispararnos, pero bueno, nos vaciaron las caserinas, se les acabaron las balas y todavía estamos vivos. Han querido destruirnos una vez más, compañero, pero estoy convencido que el APRA va a insurgir como un ave fénix nuevamente, porque el Perú necesita del APRA. Esa es una verdad. El Perú necesita de todos los políticos con oficio, César. No seamos tan sectarios. Necesitamos partidos políticos que estén diseñados para eso, pensados para eso. Pero en este momento, un partido comunista del Perú fuerte, una Acción Popular fuerte, pero Acción Popular parece pues una federación independiente como algún a eso voy. O sea, a ver, ¿qué partido político tenemos en este momento, compañero? ¿Qué partido político? Bueno, Patria Roja es un partido político. Bueno, el FREPAP está demostrando que es un partido político. Está demostrando que es un partido político, es verdad. Nosotros,
¿no? UPP tiene un sector que es más o menos bien organizado, en fin, ojalá hubiera más partidos políticos en el Perú. Es verdad, para que se fortalezca la democracia necesitamos de partidos políticos fuertes. Esa es una realidad. Y nada de improvisados. Y nada de improvisado, ¿no? Muy bien. Creo que vamos llegando al final de esta entrevista que ha sido muy interesante. Yo te agradezco, Hernán Garrido, muy buenas. Hemos podido coincidir, como lo habíamos dicho antes, hay algunas cosas que estamos coincidiendo y creo que me quedo con que hay que normalizar al Estado para normalizar para normalizar la normalidad. Mal llamados informales. Normalizar la normalidad. Estamos de acuerdo, yo creo que me quedo con esa frase. Y te agradezco enormemente, compañero, que hayas tenido a bien estar con nosotros esta mañana. Y espero que no sea la primera, porque hay muchos temas por conversar, hay muchos temas que podemos siempre debatir también. Muchas gracias. Encantado y saludos a Guacho y a todo el Perú. Gracias. Muchísimas gracias.